Yo tenía unas compañeras que eran súper castrosas. Se creían mucho y presumían la mínima cosa. Sobre todo, que trataban mal a todos y pensaban que eran superiores. Ellas eran 5 amigas y yo tenía un grupito de 4. Yo y mi grupito siempre hablábamos mal de ellas, de que nos caían mal, etc. Y yo les dije a mis amigas, oigan, esas niñas son bien castrosas, me queden como la patada. Y ellas me miraron sorprendidas. Y yo volteo y las niñas estaban atrás. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y una de las niñas me pega una cachetada y me dice, si te crees la muy porque no me dices las cosas en la cara. Y yo le dije en cuál de las dos. Y la tiro del pelo y mis amigas se empezaron a pelear con las otras niñas y armamos la tercera guerra mundial, jaja. Toda la escuela nos estaba viendo. Hasta que llegó una inspectora y nos separó y nos puso un reporte a las 9. Y a la niña con la que me estaba peleando le salió sangre de la nariz, jaja. Pero esa niña sí pega bien fuerte y me arrancó mechones pipipi. Después en la clase, la profe nos dio tiempo libre. Quiero aclarar que la niña con la que me peleé se sentaba atrás mío. Yo estaba haciendo un dibujo y siento que me tiran el pelo. Y es la niña que le pondremos Sandra. Y yo le digo, oye niña del diablo, no me toques mi hermoso cabello de raposal. Y ella se ríe y me dice, ¿y si lo hago qué me vas a hacer? Y yo le pego un cachetada y ella se levanta y me empieza a mechonear. Y me caí de la silla y le pegué una patada y la saqué volando y la pongo contra la pared y le pegó. En ese momento, la profe no estaba. A aventar los cuadernos y los lápices. Hasta que la Sandra me tiró una tijera. O sea, Sandra, no te pases de lanza, jaja. Y literalmente me tocó el pelo. Entonces yo me salí del salón y la fui a acusar con el inspector. Porque tirar la tijera te puede matar, o sea, yo estaba en peligro de extinción, jajaja. Entonces el inspector nos llevó a las 9 a dirección. Y la Sandra se inventó toda la historia. Y dijo que yo era la que le había tirado la tijera. Y que casi la mató. Esa niña era más mentirosa que Pinocho. Y el inspector le creyó y me suspendieron por 3 semanas pipipi y a todas las demás por 5 días. Yo estaba encabronadísima. Bueno, cuando volví al colegio, Sandra me dijo, hasta que por fin vuelves, mosquita muerta. Ya era hora, jaja. Yo le puse el pie entre medio y se cayó, Y me pegó una cachetada y llegaron mis amigas. Y me defendieron y llegaron las amigas de Sandra y la Sandra me pegó un puño. Que me dolió más que el demonio pipipi. Y mis amigas se fueron porque les dio miedo, que gallinas, jaja. Y la Sandra agarró una botella de agua y me la tiró encima y estaba más helada que el refri de tu casa y Sandra me dijo, ¿para qué? Aprendas a no meterte conmigo, mosquita muerta. Y yo corrí más que Rayo McQueen, me tiré encima de Sandra y le empecé a pegar y sus amigas fueron a buscar a la inspectora, jaja. Y yo me di cuenta, entonces me fui corriendo. Y después en el recreo estaba con las gallinas de mis amigas, jaja. Y llegan las niñas y me tiran una pelota y me pegó en la cabeza bien macizo y yo le tiré la pelota por las rejas. Y se fue para la calle, jaja. Y la Sandra me dijo, hija del diablo, esa pelota me la prestó el profe de educación física y me dijo que si me la piteo, se la tengo que pagar. Y se pasó por las rejas y la atropelló un carro y se murió, jaja. Mentira, chicas, desgraciadamente está viva. Es bromis, jaja. Bueno, la niña regresó con la pelota y nos la andábamos tirando para pegarnos. Y sin querer le pegamos al profe de educación física porque le iba pasando. Y se enojó y nos quitó la pelota. Y las niñas nos dijeron, ven niñas castrosas por su culpa. Nos quitaron la pelota y la Sandra dijo, arreglemos esto en el pasillo. Le voy a partir su madre. Y yo le dije, ya veremos. Pero la Sandra me dijo que nomás era una pelea de ella y yo. Cuando llegamos al pasillo para pelear, la niña dijo, para que veas con quién te estás metiendo. Y yo estaba con cara de tipo, ni que fueras la FBI XD, y la Sandra se empezó a tronar los dedos. Y se puso en una posición de guerreros profesionales. Y nuestro salón estaba viendo, y nos estaba echando porras, jaja, y dijimos, 1, 2, 3 ya. Y nos empezamos a pegar. Y nos estábamos sacando la mugre, jaja. Y como Sandra traía trencitas, apliqué la de troncha toro, y la saqué volando, y ella regresa, y me pega un puño en el hocico. Y yo se la devuelvo, y le pego una patada, que creo que le reinicié el Windows XD. Y se puso a llorar, y se fue a dirección. Y luego sonó la campana, entonces me fui a clase y a mitad de la clase llega la directora. Y dice mi nombre, y yo me salgo del salón y la Sandra se estaba haciendo la víctima. Decía que yo era muy mala con ella, que yo siempre le pegaba sin razón y que por mi culpa ella tenía depresión y que ella no me hacía nada y que yo solo le pegaba para desquitarme. Cierto, y ella me dijo, lo que me tengas que decir, me lo dices en dirección. Y llamaron a mi mamá y a la de Sandra. Y nuestras mamás llegaron y la mamá de Sandra le grita a mi mamá y le dice, tu hija es una mosquita muerta, como se atreve a ponerle una mano encima a mi hija y además pegarle sin razón. Y mi mamá le pega una cachetada y le dice, no le hables así a mi hija, la única mosquita muerta es tu hija, ya que para defenderse necesita llamar a su mamita. A diferencia de mi hija, que ella se puede defender sola, yo me voy de aquí ya que no quiero seguir perdiendo el tiempo con esta mosquita muerta. Y se fue y me pusieron una anotación negativa y nos fuimos a nuestro salón. Y la Sandra estaba hablando mal de mí con todo el mundo. Y se hacía la víctima y decía que yo siempre le pegaba porque sí. Y yo me enteré y le dije, oye mosquita muerta, ya no sabes qué inventar para hacerme quedar mal. Mentirosa.
deja de hacerte la víctima, que ya nadie te cree ese cuento. Y ella me pegó una cachetada y me dijo, tú no seas metiche mosquita muerta o te las vas a ver conmigo. Y yo le dije a ver, y le pegó una patada y se cayó y le empiezo a pegar en la cara. Y ella me pega un puño y ella me dijo, ya, dejemos de pelear, hagamos una cosa, en el siguiente recreo, nos para perder, jaja. La Sandra le dijo a todo el salón que se juntara en el siguiente recreo para ver la pelea. Después tuvimos clase de matemáticas y mandaron a Sandra al pizarrón y tenía que resolver unas multiplicaciones y la profe le dijo, ¿cuánto es 1 por 1? Y ella dijo, 2, jajajaja. Después tocó la campana y nos fuimos al pasillo para pelear y empezaron a grabar y la Sandra me dijo, prepárate para perder, piojosa. Y se empezó a tronar los dedos y dijimos, vamos a contar hasta 3 y nos empezamos a pelear. 1, 2, 3, ya. Nos empezamos a pelear y yo le estaba pegando unas cachetadas bien macizas. Y Sandra me dijo, oye, eso es trampa. Y yo le dije, claro que no es trampa, piojosa, estamos peleando, obvio hay que pegarnos. Y de pronto se meten sus amigas y yo le dije, oye, solamente era una pelea entre tú y yo. Y ella me dijo, tú también hiciste trampa, así que yo también. Y sus amigas me empezaron a pegar y me empujaron y caí de hocico, jaja. Y me empezaron a pisar y yo me levanté y las tumbé y empezaron a correr las muy gallinas. Y yo las perseguí y las alcancé y les pegué puños y ellas me empezaron a pegar de vuelta y las jalé del pelo y mis amigas se metieron y nos empezamos a pelear entre todas, jaja. Y yo empujé a Sandra y se cayó al piso y yo le empecé a pegar patadas y llegó la profesora y nos separó y nos puso un reporte pipipi. Y después estábamos en clase y la profe nos dio tiempo libre, entonces yo estaba conversando con una amiga y llega Sandra y me tira del pelo y yo le digo, ¿qué te pasa? Y ella me dice, quiero que me compres un dulce y yo le dije, cómpratelo tú, yo no te lo voy a comprar. Y ella me dice, recuerda que la que perdió la pelea tenía que hacer lo que la otra quiera por una semana, tú perdiste. Y yo le dije, ¿de qué hablas, niña? Ni en tus sueños, yo te estaba pegando bien duro en el piso y tú nomás te quedaste quieta. Y ella me dijo, ¿y a mí qué? Si yo te digo que perdiste, perdiste y punto. Y yo le dije, deja de chingar, hija del demonio. Y ella agarra mi cuaderno y lo empieza a romper y sacarle las hojas. Y yo le digo, pinche mosquita muerta, y agarro su cuaderno y lo empiezo a romper y le tiro su estuche y ella me agarra de las greñas y me pega una cachetada. La directora dice, ya no puedo con ustedes, chamacas, en todos los recreos se pelean, que se tiran las pelotas por las rejas, que se agarran de las mechas. Ya no puedo con ustedes. Y la directora dijo que, si en una semana no arreglábamos las cosas, nos iban a expulsar. Después en el recreo, Paula me pega una cachetada y me dice, ¿no te vas a defender? ¿O tienes miedo? Y yo le dije, simplemente no quiero que me expulsen, mosquita muerta, a ti te van a expulsar porque nunca haces caso. Y ella me dice, ¿y a mí qué? No me importa, si me expulsan mejor para mi, jaja. Y yo le dije, ay, no mames. Y ella agarra un pegamento que estaba en su mochila y se lo pone en su pelo y yo le dije, ¿qué haces? Y ella me dijo, cállate, piojosa, y después ella se pone a llorar y la directora iba pasando y Sandra le dice, directora, ella me puso el pegamento en el pelo. Y yo estaba con cara de que pedo XD. Y la directora nos lleva a dirección. Y la directora me dice, te dije que si vuelves a pelear con Sandra te iba a expulsar. Y yo le dije, pero directora, ella misma se puso el pegamento en el pelo. Y Sandra dice, mentirosa, tú me lo pusiste, deja de mentir. Puso el pegamento en el pelo, tiene que expulsarla. Y la directora revisa las cámaras y se dio cuenta de que Sandra fue quien se puso el pegamento en el pelo. Y la expulsaron y llaman a su mamá y la mamá se puso como tomate y la regañó bien macizo y se fueron y nunca más las volví a ver. Y fin de la historia.